Al Capone, conocido como Scarface, fue uno de los gángsters más notorios en la historia de Estados Unidos. Llegó al poder en la década de 1920, controlando las actividades ilegales en Chicago durante la era de la Prohibición. Nacido el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, Capone pertenecía a una pobre familia de inmigrantes italianos. Su educación lo expuso a las duras realidades de la pobreza y el crimen, que dieron forma a su futuro como gángster. La carrera criminal de Capone comenzó a los 20 años, cuando se unió a la notoria pandilla de los 5 puntos. Este grupo operaba en los barrios difíciles de la ciudad de Nueva York, participando en actividades como el contrabando y el crimen organizado. En 1920, cuando comenzó la era de la Prohibición, Capone vio una oportunidad de oro. Se mudó a Chicago, donde estableció su imperio criminal, tomando el control del comercio ilegal de alcohol de la ciudad. El poder de Capone se extendió más allá del contrabando. También controlaba el juego, la prostitución y otras actividades ilícitas, monopolizando efectivamente el inframundo criminal en Chicago. El éxito de Capone se basó en una combinación de violencia despiadada y estrategia comercial astuta. Eliminó a los pandilleros rivales y a cualquiera que representara una amenaza para su control, incluido el infame San Masacre del Día de San Valentín en 1929. A pesar de su reputación violenta, Capone se presentó como una figura generosa y carismática para el público. A menudo estaba involucrado en eventos de caridad y recibió atención positiva de los medios, lo que lo ayudó a mantener un nivel de apoyo público. La riqueza de Capone y el estilo de vida extravagante eran bien conocidos. Vivía en lujosas mansiones, poseía autos caros y vestía trajes hechos a medida. Se convirtió en un símbolo del encanto glamoroso y peligroso del estilo de vida de los gángsters. Sin embargo, el reinado de poder de Capone comenzó a desmoronarse a principios de la década de 1930. El gobierno federal, dirigido por el agente del Tesoro Eliot Ness, inició una investigación a gran escala para derribar a Capone y su imperio criminal. La caída de Capone no vino de su contrabando o violencia, sino de la evasión de impuestos. En 1931, fue condenado por evasión del impuesto federal sobre la renta y sentenciado a 11 años de prisión. Capone cumplió su condena en varias prisiones, incluida la famosa isla de Alcatraz. Su imperio, una vez poderoso en Chicago, se derrumbó en su ausencia, y ya no podía controlar el inframundo criminal. Después de su liberación de la prisión en 1939, la salud de Capone disminuyó rápidamente debido a la neurosífilis. Pasó los años restantes en reclusión, antes de fallecer el 25 de enero de 1947, a la edad de 48 años. A pesar de sus actividades violentas y criminales, Al Capone sigue siendo una figura de fascinación e intriga. Su ascenso al poder, el control de Chicago y la eventual caída se han convertido en leyenda, inmortalizada en libros, películas y cultura pop. El legado de Al Capone sirve como un recordatorio del lado más oscuro de la historia estadounidense. Su control sobre Chicago y el impacto del crimen organizado durante la era de la Prohibición continúan cautivando e intrigando a la gente hasta el día de hoy. La influencia de Al Capone en Chicago fue de gran alcance y continúa estudiándose hasta el día de hoy. Su control sobre las actividades criminales de la ciudad dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado en los Estados Unidos. Un aspecto de la regla de Capone que no se puede ignorar es la corrupción que impregnó toda la ciudad. Se creía que los políticos, la policía e incluso los jueces estaban en su nómina, lo que le permitía operar con relativa impunidad. El alcance del poder de Capone era evidente en la forma en que controlaba la vida nocturna de la ciudad. Poseedor de numerosos bares clandestinos, clubes nocturnos y burdeles, tuvo un firme control sobre la escena del entretenimiento, asegurando que sus actividades ilícitas florecieran. El imperio de Capone no se limitaba solo a Chicago. Tenía conexiones con sindicatos del crimen organizado en todo el país, extendiendo su influencia a ciudades como Nueva York, Detroit y Kansas City. Esta red le permitió expandir aún más sus operaciones criminales. Si bien Capone a menudo se romantiza como una figura carismática, la realidad es que gobernó a través del miedo y la violencia. Sus ejecutores,
conocidos como The Outfit, infundieron miedo en los corazones de aquellos que se atrevieron a oponerse a él, utilizando tácticas que iban desde la intimidación hasta el asesinato. La era de la prohibición proporcionó el ambiente perfecto para que Capone acumulara riqueza y poder. Con la prohibición del alcohol, la demanda de licor ilegal se disparó, creando un mercado lucrativo que Capone se apresuró a monopolizar. Uno de los elementos clave del éxito de Capone fue su capacidad para evadir la aplicación de la ley. Operó bajo el radar, ocultando sus actividades detrás de negocios legítimos y utilizando una compleja red de frentes y proxies. Además de sus actividades criminales, Capone también era conocido por su filantropía. Donó a numerosas organizaciones benéficas y patrocinó proyectos comunitarios, lo que le valió una reputación como benefactor a los ojos de muchos. Sin embargo, estos actos de caridad a menudo se veían como una forma para que Capone obtuviera apoyo público y mantuviera una imagen positiva. Fue un movimiento calculado para generar buena voluntad mientras continuaba operando su imperio ilegal. La caída de Al Capone se puede atribuir a una serie de factores. Los esfuerzos de la policía, como Eliot Ness y sus intocables, jugaron un papel importante en llevarlo ante la justicia. La exposición del esquema de evasión de impuestos de Capone fue un punto de inflexión en la búsqueda del gobierno de él. La investigación meticulosa y la recopilación de pruebas llevaron a su eventual condena y encarcelamiento. El tiempo de Capone en prisión marcó un cambio significativo en su vida. Detrás de las barras, luchó con la disminución de la salud y experimentó una pérdida de poder y control a la que se había acostumbrado. A pesar de sus actividades criminales y la violencia asociada con su nombre, el legado de Capone perdura. Innumerables libros, películas y programas de TV continúan explorando su vida, reinado e impacto en la sociedad estadounidense. La historia de Al Capone sirve como un cuento de advertencia, destacando los peligros del poder sin control y el encanto de una vida de crimen. Su ascenso y caída son un recordatorio de las consecuencias que conlleva perseguir la riqueza y el control a través de medios ilegales. Hoy, Chicago ha pasado de los días del gobierno de Capone. La ciudad ha sufrido cambios significativos y se ha convertido en un símbolo de resistencia y perseverancia frente a un pasado problemático. Mientras el recuerdo de Al Capone perdura, Chicago se ha transformado en una ciudad vibrante y diversa, mostrando su riqueza cultural y dando la bienvenida a visitantes de todo el mundo. Al reflexionar sobre la vida y el legado de Al Capone, es importante recordar tanto el glamour como la brutalidad asociada con su nombre. Fue una figura compleja y enigmática que dejó un impacto innegable en Chicago y la historia del crimen organizado. Al Capone, el gángster que controlaba todo Chicago, sigue siendo un símbolo de una era definida por las actividades ilegales, la corrupción y la búsqueda del poder. Su historia continúa cautivando al público, sirviendo como un recordatorio del oscuro vientre de la historia estadounidense.